Tema 3. Teoría de la producción. Presentación número 2. En esta presentación repasaremos lo que es la función de producción de largo plazo. Ya hemos visto la función de corto plazo en presentaciones anteriores. A diferencia del corto plazo, donde al menos un factor de producción es fijo, hemos convenido que es el factor capital, en el largo plazo es el periodo en el cual todos los factores productivos pueden variar sin variar la tecnología. Es decir, en el largo plazo ya no existen factores fijos. Corresponde a la situación en la cual la firma está preparada para expandir la escala de producción, es decir, para expandir su planta de maquinarias y equipos para producir. Como en el corto plazo, el largo plazo no hace referencia a un periodo específico de tiempo, es simplemente el periodo en el cual todos los factores productivos se convierten en factores variables. Podemos expresar la función de producción en el largo plazo de la siguiente manera. Q es igual a una función de trabajo y capital. Cuando hablamos de Q hablamos de nivel de producción o cantidad de bienes producidos. En términos gráficos, la función de producción de largo plazo se denomina isocuanta. Una isocuanta es un conjunto de combinaciones de factores productivos que pueden ser utilizados para producir un determinado nivel de producción. Cuando nos referimos a combinaciones, nos referimos, por ejemplo, al punto A, donde con K1 unidades de capital y L1 unidades de trabajo podemos producir el nivel de producción Q barra. Igualmente, con el punto B o en el punto B, manteniendo el mismo nivel de producción, pero utilizando menos unidades de capital K2 y mayores unidades de trabajo L2, pues alcanzamos el mismo nivel de producción. De igual forma, el punto C es el punto en el cual, utilizando K3 unidades de capital y L3 unidades de trabajo, podemos alcanzar el mismo nivel de producción Q barra. La diferencia entre el punto A y el punto C es que en el punto A las empresas son capital intensivas, es decir, utilizan en su proceso productivo un nivel de capital mucho más grande que de trabajo. Esto puede ser una ensambladora de vehículos que requiere un gran nivel de maquinarias y equipos. El punto C puede corresponder a una empresa trabajo intensiva donde no se requiere tanto capital, puede ser una fábrica artesanal de textiles que requiere más mano de obra. Un punto importante que debemos resaltar es que a medida que nos movemos de un punto a otro en la isocuanta, estamos sustituyendo un factor productivo por otro, manteniendo el nivel de producción constante. Esta sustitución de un factor por otro nos lleva a revisar el concepto de tasa marginal de sustitución técnica. Mide la tasa a la cual un factor es sustituido por otro, manteniendo el nivel de producción constante. Acá lo medimos en el eje vertical. La tasa marginal de sustitución representa el monto del capital que debe ser sacrificado para utilizar más trabajo en el nivel de producción. Esto es, pues, el cambio en el capital dividido entre el cambio en el trabajo. Puede ser expresado también como la productividad marginal del trabajo dividido por la productividad marginal de capital. Y recordemos que la productividad marginal del trabajo es cuánto se incrementa la producción con una unidad adicional de trabajo, y la productividad marginal del capital representaría cuánto se incrementa la producción con una unidad adicional de capital. La pendiente de la isocuanta es negativa por razones obvias, es decir, si vamos a aumentar el nivel de un factor, tenemos que disminuir el nivel del otro factor. Por lo tanto, eso indica que nuestro signo es negativo, es decir, nuestra dirección. Vale la pena destacar que a lo largo de la isocuanta o de la función de producción de largo plazo, la relación marginal de sustitución técnica puede ser mayor o menor. Si nos ubicamos en el punto A, donde la empresa destina o posee más unidades de capital que de trabajo, definitivamente estará dispuesta a sacrificar gran cantidad de unidades de capital para obtener una unidad adicional de trabajo. Sin embargo, si nos ubicamos en el punto C, donde la empresa tiene solo pocas unidades de capital con respecto a lo que posee de trabajo, estará dispuesta a sacrificar muy pocas unidades de capital por obtener una unidad adicional de trabajo. Esto también es representado por las pendientes de la curva. La tasa marginal de sustitución técnica es la pendiente de la recta tangente a una curva isocuanta,
como podemos ver en el punto A, la pendiente de la recta tangente es más empinada que la pendiente de la recta tangente al punto C. Esto indica pues que la relación marginal de sustitución técnica en el punto A es mayor que la tasa marginal de sustitución técnica en el punto C, dado lo que acabamos de comentar, que en el punto A la empresa posee más unidades de capital y está dispuesta a sacrificar más, y en el punto C posee pocas unidades de capital con respecto al trabajo y está dispuesta a sacrificar menos unidades de capital por una de trabajo adicional. Visto esto, adelantaremos en la presentación y abordaremos el tema de rendimientos a escala. Rendimientos o retornos a escala es la tasa a la cual la producción se incrementa en respuesta a incrementos proporcionales en los factores productivos. Debemos recordar que en el largo plazo todos los factores pueden ser variables. Si hablamos de incrementos proporcionales, nos referimos a que si el trabajo aumenta en 10%, pues la cantidad de capital deberá aumentar en 10%. Si ese aumento en los factores productivos proporcional produce aumentos en la producción en la misma proporción, hablamos de retornos constantes. Si ese incremento en los factores productivos produce aumentos más que proporcionales en nivel de producción, hablamos de retornos crecientes, y si ese incremento proporcional en los factores productivos produce un incremento en la producción pero menor al incremento en los factores, hablamos de retornos decrecientes a escala. En el análisis de los retornos a escala hay dos fuerzas que se conjugan cuando los factores productivos son incrementados. La primera de ellas es que duplicar los factores incentiva la división del trabajo, permitiendo a las personas especializarse en tareas. No es lo mismo una sola persona atendiendo la fábrica textil, que cuando incrementas el nivel de trabajo en 2 unidades, hay una persona que se especializa en cortar la tela y otra persona que se especializa en coserla o tejerla, lo cual pues produce un nivel de producción mayor que si tuvieses un solo trabajador. Y adicionalmente, o la segunda fuerza, es que esa misma especialización puede incrementar la eficiencia incluso para más que duplicar la producción, lo que significaría retornos crecientes a escala, o lo contrario, que son los retornos decrecientes a escala. Una función de producción muestra rendimientos constantes a escala si al duplicar los factores resulta en un doble aumento de la producción. Gráficamente esto lo verificamos de la siguiente manera. Fíjense en la primera isocuanta, donde el nivel de producción es Q sub 10, ¿verdad? Y digamos un punto en el que se utilizan una unidad de trabajo y una unidad de capital y una unidad de trabajo, pues al duplicar los factores, es decir, al emplear 2 unidades de capital y 2 unidades de trabajo, la función de producción se incrementa en el doble. Se duplicaron los factores y se duplicó también el nivel de producción. Veamos el punto que estoy señalando con el apuntador, donde utilizamos 4 unidades de capital y 4 unidades de trabajo, y al compararla con la utilización de 2 unidades de capital y 2 unidades de trabajo, donde la producción era de 20 unidades, pues se duplica también el nivel de producción de 20 a 40. Es decir, duplicar el capital de 2 a 4 y duplicar el trabajo de 2 a 4 resulta un incremento igual que proporcional al aumento de los factores. Es decir, pasamos el nivel de producción de Q igual a 20 a Q igual 40 unidades. Una función de producción muestra rendimientos decrecientes a escala si al duplicar los factores productivos resulta en un nivel de producción menor al doble. Veamos gráficamente. Iniciemos en el nivel de producción Q igual a 10, donde se utilizan una unidad de capital y una unidad de trabajo. Al duplicar los factores productivos, es decir, aumentar de una unidad de capital a 2 unidades y aumentar de una unidad de trabajo a 2 unidades, observamos que no se alcanza el nivel de producción Q igual a 20, se alcanzaría un nivel de producción Q igual 18, podemos decir. Es decir, que el incremento del doble en los factores productivos no produce un incremento en el doble de la producción, con lo cual esta función de producción de largo plazo experimenta rendimientos decrecientes a escala. Finalmente, una función de producción
muestra rendimientos crecientes a escala si al duplicar los factores productivos resulta en un nivel de producción más que el doble. Gráficamente, supongamos que estamos en la isocuanta donde el nivel de producción es Q sub 10. Imaginemos que cuadruplicamos los factores, es decir, que elevamos desde una unidad de capital los factores productivos a 4 unidades de capital y de una unidad de trabajo a 4 unidades de trabajo. Si fueran rendimientos crecientes a escala, deberíamos esperar a un aumento en la producción más que proporcional a ese aumento de 400% en los factores productivos. Gráficamente lo podemos comprobar. Esto representa un nivel de producción mayor a 40 unidades. Fíjense que la función isocuanta que cuatriplica el nivel de producción es la que mostramos con el apuntador, donde el nivel de producción es igual a 40. Es decir, si alcanzáramos esta isocuanta, la empresa experimentaría rendimientos constantes a escala. Sin embargo, al cuatriplicar los factores productivos de 1 a 4, la función de producción más que cuatriplica su resultado, es decir, produce un nivel de producción mayor que Q igual 40 unidades. Pudiésemos decir que esta función de producción puede ser igual a Q igual 70 unidades de producto. Con esto culminamos la función de producción de largo plazo. Muchas gracias.